cámara. Bueno, escuchándolos, así que, bueno, voy a tratar después de lo tuyo y después de lo de Rodolfo, a ver si puedo hablar de otros temas, que no me quisiera superponer con lo que ustedes muy bien estuvieron exponiendo. Así que bueno, yo más bien quiero hablar un poco de cuestiones referidas a la radiación, a la parte técnica de la Sí, sí, radiación sí, 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 sí. No, del esto, wifi. explica un poquito quién eres, porque la gente, bueno, Bien, algunos sabemos quién eres, pero bueno, prefiero que expliques un poquito. bueno, Guillermo de Fais es mi nombre. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones. He trabajado durante mucho tiempo, soy de Argentina, aunque en este momento estoy transmitiendo desde Uruguay, Ah, mira qué bien. pero, pero habitualmente, bueno, soy argentino, vivo en Argentina y he trabajado mucho tiempo en empresas de telecomunicaciones, ahora estoy jubilado y bueno, desde hace tiempo estoy eh, en distintos grupos acá, particularmente con el doctor Touset, en el CIPRASEM y, y también colaborando con otros grupos, así que bueno, es un poco lo que quiero tratar de aportar, mi experiencia en estos temas, que van a ser en la parte técnica, no en la parte médica Sí, sí, o sí, no, por biológica. supuesto, por supuesto. Un eh, poco de técnica y nos viene bien para que la gente pueda entender cómo funciona, porque a veces la gente, siempre hablamos de los efectos que viene el lobo, pero no sabemos cómo viene, si viene en furgoneta, si sí, viene en camión. como decía un amigo, hay que conocer al enemigo. Exacto. Así que bueno, yo me quería ayudar con una presentación de PowerPoint. Tendría que ver a ver si Ahí puedo tienes una pequeña ventana compartir. que pone compartir, una flecha. Sí. eh, a ver si puedo. Vamos. ¿Me están viendo ahí? No sé si. Sí, 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 Bueno, entonces perfecto. vamos a ver si puedo poner la. Ahí me están Ahí, viendo la. perfecto, perfecto. Bueno, entonces vamos a tratar de comenzar un poquito a hablar de esto y bueno, serán un poco la presentación y después, bueno, si hay preguntas y Sí, cosas, sí, luego eh, iniciamos un pequeñito debate sobre este tema que ahí siempre está. viene bien. Sí, sí, esta no es muy largo lo que pensaba decir, así que creo que va a quedar tiempo para conversar, para preguntas, para ver lo que escriben en el chat del YouTube, así que bueno. Bueno, acá hay una serie de cuestiones previas, ¿no? Una, esto que digo acá, yo no tengo conflicto de intereses con nada de lo que voy a decir, no tengo ninguna relación ni con empresas ni con nadie, o sea que no tengo conflicto de intereses. Una cuestión importante que también es para mencionar, yo voy a hablar del tema de la emisión del Wi-Fi de radiofrecuencia. Están los efectos también de la instalación eléctrica, de la línea de energía, que vos tenés varios videos con respecto a esto y es muy importante también, hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, no va a ser el tema de mi presentación. Yo voy a hablar del tema de las radiofrecuencias. Y esto que está por acá es, bueno, se sabe que todas estas cuestiones tienen tanto aspectos legales, aspectos médicos, aspectos técnicos,
Y yo me voy a dedicar a los aspectos técnicos, los aspectos médicos. Recién el doctor Toussaint muy bien y extensivamente los ha hablado, así que, y en los aspectos técnicos también, escuchándote en la primer parte de todas las cuestiones que hacen digamos, a las cosas más prácticas de la instalación, tampoco me voy a referir, yo me quiero referir más bien a las cuestiones de la radiación electromagnética y sus características, ¿no? Yo preparé esto porque, ¿qué es lo que pasa con el Wi-Fi, con el Wi-Fi? Este es un ejemplo, acá hay un plano cualquiera de apartamentos contiguos en un edificio, con un pasillo, donde cada uno tiene su entrada, y donde está la red de internet mundial, hay una instalación urbana que va a permitir acceder a esta red de internet. Y cuando, por ejemplo, el del apartamento 1 solicita una instalación, generalmente se le hace un ingreso con fibra óptica. Hoy en día casi todas las instalaciones se ingresa con fibra óptica y se le coloca un router con modem Wi-Fi, y este modem Wi-Fi, cuando empieza a emitir, como he tratado acá de indicar un poco gráficamente, va a estar cubriendo con sus ondas toda la casa, todo el apartamento, pero también va a estar emitiendo fuera del apartamento, en la calle. Va a estar además emitiendo al departamento vecino, al pasillo, etc. Y como bien dijiste, Joan Carles, este no es el único eh, problema, por decirlo de alguna manera. Eh, lo mismo sucede cuando en un aula de una escuela conectan a los niños que cada uno lleva su notebook y se conecta. El problema tal vez más grande no es el router que está acá emitiendo, es que cada uno de los dispositivos, de los teléfonos, de las laptops, de todos estos que vos describiste, que ahora con la Internet de las cosas, todo lo que está conectado por Wi-Fi, todo eso se convierte en un router Wi-Fi. Yo acá puse, por ejemplo, una notebook, y bueno, cuando esta notebook se comunica con el router, está convirtiéndose en otro router Wi-Fi y está emitiendo y sumando radiación. Y este es un tema. Y acá, bueno, lo que también vos decías, Joan Carles, es cómo se soluciona o hacia dónde habría que ir un cableado interno que nombrabas eh, por cable, por fibra óptica, pero bueno, donde haya conectores en los distintos lugares donde se va a usar. Esto es realmente, bueno, lo que hay que hacer. Yo tengo la experiencia cuando tenía chicos adolescentes. Yo en la casa donde vivíamos, yo me hice toda una instalación en ese momento con cable, le puse conectores en las habitaciones de los chicos, los proveí de cable de red para que cada uno se conectara, y bueno, pero no había caso, querían estar
o tirado sobre la cama, les parecía molesto el cable, bueno. Así que bueno, acá también hay una cuestión cultural en todo esto, de costo-beneficio, del beneficio de la movilidad y del costo que puede traer todo esto para la salud. Entonces, bueno, esto un poco como introducción, pero yo de lo que les quiero hablar es de el tema de esto que veíamos antes, de la radiación. ¿Qué son estas ondas? ¿Qué características tienen? Tratar un poco de hablar de esto. Yo en algunas charlas o conversaciones he visto que a veces hay cierta confusión en cuanto a las cuestiones de la radiación. No voy a pretender, no pretendo hacer un desarrollo técnico, eh, pero sí, bueno, algunas cuestiones que me parece que como público en general deberíamos tener en cuenta. No sabemos que lo que irradia el Wi-Fi o las antenas de celular o las notebook o los teléfonos o cualquier aparato que tenga conexión a Wi-Fi o a Bluetooth, son ondas electromagnéticas. Estas ondas se generan cuando hay movimiento de cargas eléctricas. Por ejemplo, cuando todos estos aparatos tienen algún tipo de antena y hay movimiento de cargas eléctricas en esa antena, y la antena tiene una disposición, tiene una forma que permite que esas ondas se irradien. Y este es un dibujo convencional de cómo se vería la onda a una cierta distancia. Y esto que está acá con unas flechitas y de color rojo es campo eléctrico, y esto en color azul es campo magnético. ¿Y esto qué es? Yo acá he querido representar el campo eléctrico. Yo no sé si en una época cuando éramos chicos, frotábamos un peine o algo que era de plástico. O un bolígrafo. Sí, también un De bolígrafo. plástico. Al frotarlo, le estamos arrancando los electrones superficiales y se carga. Y este aparato cargado, por ejemplo, levantaba papelitos, ¿no? Uno cortaba pedacitos de papel y esto atrae. Bueno, este es el efecto del campo eléctrico. Y el campo magnético, bueno, es más conocido, es lo que tiene un imán, por ejemplo. Y esto está desarrollado, esto está a lo largo, esta onda está en el espacio y tiene acá una distancia entre donde se repite la onda, ¿no? Porque crece, va a cero, se vuelve negativa o en el otro sentido, vuelve a crecer todo esto. Tiene una distancia que tiene esta letra, que es una letra griega, lambda, que le llaman longitud de onda, que esto puede tener metros, centímetros, milímetros. Esta onda no está quieta. Esto es un dibujo como si le sacáramos una foto en un instante a la onda. Pero esta onda se mueve. Y hay materiales donde se mueve más fácil y otros donde se disipa, donde no penetra. Y los materiales donde se mueven más fáciles son los materiales aislantes, el espacio, el propio espacio. Esto atraviesa el espacio interestelar, el aire. Por esos lugares
esta onda se mueve con facilidad. En sustancias conductoras, como los metales, ¿eh? Esta onda hace el proceso inverso al que se generó. Si el movimiento de cargas eléctricas generó esta onda, cuando esta onda se encuentra con un metal o con una malla metálica, eh, provoca en esa malla metálica circulación de corrientes eléctricas y se disipa, la onda no pasa. Por eso, cuando uno pone una malla eléctrica o una malla metálica, quiero decir, o una superficie metálica, estas sirven de blindaje, impiden que esta onda pase, porque esta onda se propaga por donde los materiales no son metálicos. ¿Y de qué manera nos damos cuenta de que esta onda se propagó? Porque a la distancia, si esto partió de una antena que está a metros, kilómetros o muchos kilómetros, vemos que se producen efectos que son justamente estos, ¿no? El campo eléctrico, el campo magnético, que, como dije antes, esto no está quieto. Esta onda se mueve a la velocidad de la luz. Porque la luz propiamente también es un efecto electromagnético. Vamos a ver después que la luz se diferencia de una onda de Wi-Fi, por ejemplo, en una cuestión que es la longitud de onda o la frecuencia. Pero todo esto se mueve a la velocidad de la luz, que son 300 millones de metros por segundo o 300.000 kilómetros por segundo. Y entonces, si estamos en un lugar y midiendo esta onda nos atraviesa, por decirlo de alguna manera, pasa por donde estamos, claro, vamos a ver todos estos ciclos donde tenemos campo eléctrico, campo magnético, pasando muy rápidamente a través de nosotros, y lo vamos a interpretar como que esto tiene una variación, tiene ciclos, tiene una cierta frecuencia de esa onda. Así que bueno, esto es un poco lo básico de qué es una onda electromagnética. Estas ondas tienen dos características. Yo esto es lo que he visto en muchas presentaciones, que la gente se suele confundir con estas dos características de las ondas. Una es la potencia. Vamos a empezar diciendo que es la potencia, ¿no? Yo lo quise representar acá porque las ondas electromagnéticas pueden ser las ondas de radio, puede ser la luz, puede ser los rayos X, y esto es más intuitivo, ¿no? Que es poca potencia, que es mucha potencia, ¿no? Cuando viene con menos fuerza, con más fuerza la onda. Pero hay otra característica, y acá es donde la gente se confunde, que es la frecuencia. La frecuencia no tiene nada que ver con la potencia de la onda. Hay gente que se confunde o dice, uy, no, nos van a meter más frecuencia o esto. La frecuencia es una cosa distinta a la potencia de la onda. Puede haber bajas frecuencias, alta frecuencia, y cada una de ellas puede tener poca o mucha potencia. La frecuencia determina la forma en que nosotros vemos esas ondas o percibimos esas ondas, cómo se propaga, si la vemos en forma de radio, en forma de luz, en forma de rayos X. Es una cosa muy distinta a la potencia. Evidentemente hay frecuencias, creo que Rodolfo, no sé si lo nombró, pero hay estudios también que muestran que hay frecuencias que son más perjudiciales para la salud que otras.
Pero bueno, pero esto no tiene nada que ver con la potencia. Y bueno, acá un poco quiero ampliar estos conceptos. Cuando nosotros hablamos de potencia y estamos en un sitio, lo que vamos a percibir es lo que se llama una densidad de potencia. Por ejemplo, si acá está representado un cuadradito de 1 centímetro cuadrado, yo sé que a Jean Carles le gusta más poner acá 1 metro cuadrado, pero yo estoy... esto se puede pasar los valores muy fácilmente. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a estos valores y si no, después me confundo, ¿no? No, tienes toda la razón. Luego ya te explicaré el porqué. Sí. Entonces, bueno, cuando uno está parado en un sitio, lo que es importante es ver esta superficie, cuánto atrapa de potencia cada superficie, ya sea 1 centímetro cuadrado, 1 metro cuadrado. Y entonces lo que se mide es una cierta densidad de potencia. Por ejemplo, acá yo puse micro, este es el símbolo griego de microvatios por centímetro cuadrado, pueden ser microvatios por metro cuadrado. Un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados, entonces, bueno, los microvatios por centímetro cuadrado los multiplica por 10.000 y va a tener los microvatios por metro cuadrado. Y una característica que la escribo acá abajo es que esta densidad de potencia disminuye rápidamente con la distancia. Joan Calés decía que la protección, que no valían estas cosas raras, estas orgonitas y estas cosas raras de ponerse, que la protección es blindaje o alejarse. Y alejarse de la onda tiene sentido porque la densidad de potencia disminuye, matemáticamente se dice con el cuadrado de la distancia. Bueno, y esto quiere decir que al doble de distancia la densidad de potencia es 4 veces menor, al triple 9 veces menor, si uno se aleja 10 veces va a ser 100 veces menor, etcétera, etcétera. Y por otro lado, como dije antes, como una cosa totalmente distinta, está la frecuencia. La frecuencia determina la manera en que se propaga, si va a atravesar con mayor facilidad las paredes o no, cómo se va a reflejar, inclusive hasta si la vamos a ver en forma de luz, pero referido a lo que estamos viendo de las llamadas radiofrecuencias, acá hay un pequeño gráfico donde dice que una frecuencia, por ejemplo, las radios de AM, las radios de FM o televisión, los teléfonos móviles y el wifi también está por aquí. Y esta frecuencia se mide, como dije antes, en ciclos por segundo, que la palabra más científica, digamos, en lugar de decir ciclos por segundo, no sé por qué, pero en homenaje a un alemán que fue el que hizo las primeras transmisiones de radio, se lo llama hertz o hercios en castellano. Y como estos hercios son muchos, generalmente se habla de miles de hercios, que son los kilohertz o kilohercios, millones de hercios, que son los megahertz o megahercios, los giga, que son 1.000 millones. Así que bueno, esto es un poco las medidas de la frecuencia. Y acá, bueno, hay un espectro, digamos, todas las clasificaciones de las ondas, que esto por ahí lo paso más rápido, pero acá por este cuadrito ahora lo voy a ir completando.
pero por ejemplo acá está la frecuencia, que está en una notación científica, no sé, 10 elevado a la 15, 10. Pero acá están, estos son los kilohercios, los mega, los giga, los terahercios. Y acá son las longitudes de onda. Cuando la frecuencia aumenta, la longitud de onda se hace más pequeñita, porque como las ondas viajan a la misma velocidad, si la, si la ondas son más largas, lo vamos a percibir como una frecuencia más chica. Una referencia, por ejemplo, si acá hay una onda de 1 metro, la onda de 1 metro corresponde a 300 MHz, o 300 megahercios. La frecuencia de 300 megahercios corresponde a una longitud de onda de 1 metro. La de, por ejemplo, 3 gigas va a corresponder a 10 centímetros y así. Puede hacer un cálculo que yo lo había puesto antes. Y esta es la clasificación de las bandas, ¿no? Que tenemos acá en las altas frecuencias o longitudes muy cortas. Tenemos rayos gamma, rayos X, por acá por el medio la luz visible, y acá todas las bandas de radio, ¿no? Que son unas siglas que vienen del inglés, ¿no? MF, HF, alta frecuencia, ¿no? HF, que era la que conocíamos como onda corta. Después, claro, empezaron a haber aplicaciones con frecuencias más altas y ya no sabían qué ponerle, qué letra. Entonces le pusieron VHF, muy alta frecuencia, o si no, UHF, ultra alta frecuencia, S, super, E, extremada. Bueno, ya no, fueron cuando son bandas de mayor frecuencia que se utilizan generalmente para comunicaciones. Y acá están las aplicaciones, ¿no? Las HF para la onda corta, la MF, las ondas medias para AM, y UHF y SHF se utilizan para los celulares, radar, radioenlaces, y el Wi-Fi está por acá. El Wi-Fi abarca, tenemos el Wi-Fi de 2,4 gigahercios, que estaría en UHF, y el de 5 gigahercios que está en SHF, o sea que estaría ocupando estas bandas. Todas estas bandas se llaman de RF. Una cosa que no sé si la dijo Jean Carles, que también yo he visto que trae confusión, como está este Wi-Fi de 5 GHz, a veces viene con 5 y la letra G. Bueno, aclarar que esto no tiene nada que ver con la quinta generación de móviles celulares o con el 5G. Son simplemente Wi-Fi que tienen una frecuencia particular. Y lo último de este cuadrito es la clasificación entre radiaciones no ionizantes, que más o menos llegan hasta por acá, todo lo que es hasta un valor de estarían dentro de los ultravioleta, y todo para arriba o frecuencias mayores son las llamadas radiaciones ionizantes, que el Rodolfo Toussaint habló bastante de esta división, ¿no? Y lo que también se dijo es esto. Nos decían, a pesar de que, como mostró Joan Carles, hay estudios de hace 30 años que no había solamente efectos térmicos, ¿no? Siempre nos decían, no, la radiofrecuencia, claro, fíjense que sirve para los hornos de microondas, ¿no? Uno pone el horno de microondas, que tiene ondas de radio también muy parecidas a las frecuencias del Wi-Fi,
con mucha potencia. Miren, acá hay otro ejemplo de la diferencia. Son muy parecidas las frecuencias de un horno de microondas y del Wi-Fi. Pero claro, el horno tiene muchísima más potencia y por eso cocina la comida. Bueno, y nos decían solamente estos efectos. Inclusive yo los tendría que buscar, pero yo sé que inclusive en tiempos de la llamada la Guerra Fría, ya en la Unión Soviética habían hablado de que, o visto que no solamente había efectos térmicos, ¿no? Porque cuando nos ponemos frente a una onda, ocurre esto que decíamos antes, hay campos eléctricos, campos magnéticos que vibran a millones de veces por segundo, y esto sí puede calentar las moléculas por agitación, las moléculas de agua de nuestro cuerpo, pero además produce otros efectos. Uno de los primeros efectos notables justamente en épocas de la Guerra Fría, le estoy hablando décadas del 50 y del 60 del siglo pasado, notaron que los operadores de radares, había radares en Alaska y en todo el norte de América y también en la Siberia, habían notado que la tasa de cánceres de los operadores de radares de aquella época era mucho más alto que los de la población común. Y eso ya en esa época, hace más de medio siglo atrás, ya se sabía que habían efectos no solamente térmicos, sino efectos biológicos. Yo acá digo, claro, nuestro cuerpo tenemos, nuestras células tienen campos eléctricos, todo nuestro sistema nervioso es eléctrico. Entonces, ¿cómo puede ser que esto no interaccione? Estos son los efectos biológicos. Y en Argentina y el INIR también, como bien lo dijo antes Rodolfo, cuando se pone a regular los niveles de radiación no ionizante, no toma en cuenta los efectos biológicos que ocurren. Inclusive ellos no niegan los efectos biológicos, dicen, sí, se producen efectos biológicos, pero cuando uno se aleja, se desaparece, ¿no? Dice, sí, puede haber alguna alteración, pero cuando uno apaga la fuente de radiación ya dejan de estar. O sea, lo que no admiten no es tanto los efectos biológicos, sino que estos efectos biológicos terminan enfermando, terminan produciendo daño. Inclusive, la propia OMS, en el año 2011, clasificó a las ondas electromagnéticas como posiblemente carcinógenas, como posiblemente productoras de cánceres. El IARC, este organismo que depende de la OMS, tiene una clasificación. El grupo A son las que son probadamente carcinógenos, como el amianto o asbesto, como el tabaco. Después tiene una categoría 2A que le llama probablemente, y este 2B que son posiblemente carcinógenas. Bueno, a partir de 2011 hasta la fecha, se han realizado muchísimos estudios que están ratificando esto, y hay pedidos para que se clasifique en el grupo A como comprobadamente carcinógenas, pero bueno, acá hay intereses de los grandes lobbies económicos que están influyendo sobre las organizaciones. Entonces, si nos quedáramos con esto, ¿no? Más allá de, ya digo, de los miles de estudios, de todos los estudios que se han hecho con ratas, de todo lo que han contado los compañeros que hablaron antes, que avalan de que la radiación electromagnética enferma realmente, tiene
daño a la salud. Aún si nos quedáramos con esto, ¿qué es lo que nos dicen? Bueno, pero acá, si dicen posiblemente, no hay nada comprobado. No. Bueno, esto es un error que ya lo marcó también Rodolfo, que en salud pública se conoce y, y que lo nombró también Joan Carles, que es el principio precautorio. Cuando hay, aún si no estuviéramos seguros, pero evaluamos la posibilidad, acá hay una cosa, yo acá le pongo el libro de Aristóteles, la lógica, porque es una cosa inclusive de la lógica más elemental, esto que dice acá, que la incerteza de daño no es igual a certeza de no daño. ¿Eh? El principio precautorio, que está, por ejemplo, en Argentina, en nuestra ley del ambiente, está consagrado el principio precautorio, es que hay que tomar medidas sin esperar el posible daño. Y lo que decía Rodolfo, cuando no es que nosotros tenemos que probar el daño, los que estén interesados en utilizar las ondas electromagnéticas tienen que probar el no daño. Y evidentemente no pueden probar el no daño por toda la avalancha de pruebas que cada vez se acumulan más. Entonces, ¿cómo se aplica el principio precautorio con relación a las ondas electromagnéticas? Claro, porque dice, bueno, ¿cómo tomo precauciones? En general lo que se hace es disminuir los valores máximos de densidad de potencia permitidos, ¿no? Que ya dije que el IGNIRP no le da bola a las cuestiones biológicas, entonces toma unos valores como para que no calienten en forma dañina los tejidos. Y acá hay una serie, bueno, de vuelta está la densidad de potencia también en microvatios por centímetro cuadrado. Si quisiéramos pasar a microvatios por metro cuadrado, hay que multiplicar cada uno de estos valores por 10.000. Los valores admitidos, por ejemplo, en Argentina y para el ICNIRP, están en este rango entre 200 y 1000 microvatios por centímetro cuadrado. China últimamente ha tomado un valor de 40, mientras que en muchos países de Europa está entre 1 y 10. Esto, bueno, esto no es del Wi-Fi, pero les comento. ¿Por qué China no se bajó a este valor entre 1 y 10? Porque bajarse a este valor les complica el desarrollo de las redes 5G. En estos países donde se ha bajado los niveles máximos de densidad de potencia, han habido conflictos con el despliegue de redes 5G. Esto ha pasado en Suiza, ha pasado, por ejemplo, un caso muy resonante en la ciudad de Bruselas. Entonces, China lo que ha hecho se ha ido, China, Israel también, se ha ido a un valor de 40, que yo estimo que es para salvar este inconveniente, entre comillas, de que les dificulta el despliegue de 5G. Estos valores que se adoptaron a principios de siglo, inclusive antes de que la OMS la declarara a las radiaciones como posiblemente carcinogénicas, porque ya tenían estudios y, por ejemplo, la ley italiana dice para evitar posibles efectos a largo plazo, dice, que lleva a estos valores. Estos aún son valores conservadores porque en el año 2000 en Salzburgo, en Austria, se reunieron y no plantearon estos valores, plantearon un valor
que es 100 veces menor que 10, que es 0,1 microvatios por centímetro cuadrado, que sería, yo me voy a confundir, John Carles, si lo multiplico por 10.000, pero serían 1.000 microvatios por metro cuadrado, ¿no? Ellos recomendaron esto. Después Italia, Rusia dijeron, no, se nos complica hacer las redes y se fueron a estos valores. Pero este valor, inclusive, no es el límite de los efectos biológicos. El límite de los efectos biológicos observados anda por acá abajo, por 0,0003, o sea, alrededor de unos, a ver si me confundo, de unos 3, puede ser, sí, 3 microvatios por metro cuadrado, anda alrededor de este valor, que, bueno, por ahora nadie lo ha adoptado. Esto ya digo, este es el límite de efectos observados. Los efectos de daño a la salud se han observado de acá para arriba. No quiere decir que solamente ya al pasar esto hay daño a la salud, sino que esto pueden tener efectos biológicos más leves y cuando aumenta la densidad de potencia se produce daño a la salud. Y este es un gráfico tomado de este sitio, que es cómo está la contaminación electromagnética actualmente. Acá tenemos, esto está para distintas frecuencias, por ejemplo, acá hay un megahertz, acá hay un gigahertz, acá está escrito en inglés algunas de las cosas que se utilizan acá, y estos colores representan lo que tenemos en lo que era en la esto en verde es la radiación natural. Acá tenemos en la década del 50, la década del 80, la década del 2010, no está actualizado. Esto es más bien para zonas urbanas. Y acá las densidades de potencia. Y estas montañitas que están acá son las bandas de celulares y las bandas de Wi-Fi. ¿Cómo se relaciona esto con los valores que le dije antes? Está acá. Estas líneas son los valores del ICNIRP. Como ven, el ICNIRP deja pasar todo, no hay problema en contaminar porque está por debajo de los valores. Los valores precautorios en Europa están por acá, donde ya, como comenté, hay conflictos con el 5G. El valor de Salzburgo está por acá abajo y el valor, el NOAEL, el límite de los efectos biológicos, está por acá. Así que bueno, estamos en problemas, Y acá hay una cuestión, este gráfico le gusta a Rodolfo, este es una cuenta muy, muy simple. ¿Por qué usamos estos valores? ¿Por qué usamos estos valores? ¿Y por qué las empresas se niegan a bajar estos valores? Porque usar estos valores altos simplifica las redes. Imagínense que yo quisiera, no sé, poner unas lámparas para iluminar un galpón, un gran sitio. Lo barato, lo fácil es poner una gran lámpara en el centro, con lo cual voy a estar encandilando los que están cerca y así ilumino todo. Lo caro es diseñar una buena iluminación distribuida que no encandila a nadie. Bueno, eso es lo caro y eso es lo que no quieren hacer las empresas. Eso les cuesta dinero y por eso se resisten. Pero realmente la sensibilidad, ¿cómo pueden trabajar los
los teléfonos, los Wi-Fi, es con señales infinitamente más chicas. Acá están las densidades de potencia. Estos son los valores del ICNIRP, los valores precautorios en Europa, el valor de Salzburgo, el valor de los límites de los efectos biológicos. Y en este otro eje es la potencia que uno recibe en dBm, que es un valor que son decibeles por debajo de un microvatio, ¿no? Decibeles por debajo de un microvatio. Como es por debajo, por eso tienen valores negativos. Y que uno en cualquier teléfono celular puede saber de cuánto lo están, qué nivel de potencia en dBm está midiendo. Y acá tenemos menos 20, inclusive al límite de los efectos biológicos estamos en menos 40 dBm. Esto es un valor buenísimo para comunicarse. Yo acá puse los mínimos de Wi-Fi andan entre menos 70 y menos 80 dBm, y los mínimos de celular todavía son más sensibles, andan por debajo de 100 a 115 dBm. Entonces, sería posible comunicarse con valores que no dañaran a la salud si realmente hubiera acuerdo en construir las redes. A veces, bueno, en algunas reuniones que hemos estado con ingenieros dicen, no, pero ni siquiera Salzburgo se puede conseguir, porque si uno, la propia radiación de fondo que hay de todas las cosas, ya, bueno, es cuestión de tomar en consideración las cuestiones de salud y ponerse de acuerdo. Bueno, un poco yo quería comentar estas cosas. Yo preparé un anexo, que es un pequeño cálculo teórico, por ejemplo, de un Wi-Fi un Wi-Fi que suelen tener, una notebook, suelen tener 100 milivatios de potencia de emisión, calcular las distancias, por ejemplo, a que se llegan a los niveles de precautorios de Europa, al nivel de Salzburgo, al nivel de los efectos biológicos, si tienen paredes en el medio. Bueno, y estos son un poco los, los valores, que esto yo después se los paso, ¿no? Acá unas consideraciones son que esto es un solo emisor, ¿no? Este es el router Wi-Fi o una PC, o bueno, que sabemos que en la práctica no es así. Si hay un router es porque va a haber otros elementos también irradiando. Es un cálculo teórico, no se toman efectos como las reflexiones, por ejemplo. Están hechos solo para el Wi-Fi de 100 milivatios, pero que es lo común en router y en notebooks. Hay algunos routers que van hasta 500 milivatios. Así que bueno, y las cosas que uno puede decir, si uno está en una habitación, por ejemplo, hasta los 4 metros, prácticamente vamos a estar por arriba de los niveles de Salzburgo. Si estamos trabajando con con una PC, con una notebook arriba del escritorio o en la falda, que es peor, vamos a estar dentro de estos 40 centímetros, vamos a estar con niveles mayor a la radiación que se recomienda en países y ciudades europeas. Sin obstáculo, la señal va a alcanzar a más de 100 metros. Esto se puede ver realmente, es como que estuviéramos en campo abierto. ¿Qué pasa si tenemos paredes en el medio? Esto, bueno, acá se lo dejo para, yo creo que Joan Carles, que tiene muchísima experiencia en esto, creo por ahí puede llegar a ser comentario, ¿no? Pero ya una pared de ladrillo convencional, que generalmente tiene 10 dB de atenuación, bueno, ahí el nivel de Salzburgo, ya poniéndose a más de 1,30 m de la pared, ya bajamos de esto. O sea que
en ese sentido estamos más protegidos. Si tenemos dos paredes en el medio, ya la radiación va a estar por debajo del nivel recomendado en Salzburgo. Y en la calle, por ejemplo, ustedes lo que comentaban antes, uno registra un montón de señales y como decía Joan Carles, hay también señales escondidas en el router domiciliario que tenemos, que es justamente para que la gente que camina por la calle tenga señal. Las compañías a veces ofrecen esto. Y acá están los valores. Si tenemos el router dentro de una casa, bueno, alcanzará unas decenas de metros. Bueno, y esto es todo lo que yo quería comentar. Y bueno, y pasamos, si quieren, no sé si hay preguntas o, o cosas. A ver, voy a dejar Sí, deja de compartir. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, oye, fantástico el contexto de cómo funciona todo esto. Y bueno, empezando por lo último, aquí tiene una persona que comentaba que me hace, pero también para comentarlo y aprovecho y lo comentamos. Pienso en nuestras mascotas. Nos vamos de casa a nuestras actividades y ellos siguen todo el día exponiéndose a la radiación silenciosa. ¿Qué piensa ¿Quién piensa en ellos? ¿No? No es una pregunta, sino hace una reflexión. Y aquí, pues, es más que evidente que si se quedan solos en casa, lo más normal es que se desconecten los dispositivos que puedan estar enchufados, como aquel que desconecta cualquier dispositivo. Cuando que yo de pequeño me acuerdo que mis padres nos íbamos de vacaciones o de viaje, cerrábamos el gas, el agua, y te has vuélvelo a revisar otra vez y tal. Y prácticamente esto casi no, es que no se hace, todo lo deja encendido. Pues con esto habría que hacer la misma práctica. Sí. No sé qué opinas de este tema, porque al final son seres vivos y también tienen la misma afectación. Sí, 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 sí. Sí. Sí, realmente, y bueno, y con las dificultades que comentabas antes, de que muchas veces no es muy fácil apagarlo, ¿no? Sobre todo los routers, es todo un tema. Yo recuerdo viejos routers que venían inclusive con una tecla, que uno directamente podía... Sí, sí, ahora ya prácticamente lo hacen para entorpecer, prácticamente, el que tú puedas disponer y que no les causes también una derrama de técnicos que vayan viajando otra vez a tu casa para solventar problemas técnicos, que lo que no quieren es eso, que nadie les toque nada y eso. Pero claro, esto tiene sus consecuencias, ¿no? Porque al final tú estás pagando por ¿cómo se llama? Estás pagando por un servicio en la cual pues te están prácticamente, estás pagando para que te hagan daño, ¿no? Prácticamente, que tú no puedas gestionarlo, ¿no? Este sería un contexto, ¿no? Sí. Yo, a ver, estoy viendo, acá veo que alguien pregunta, dice, si con cajas de aluminio, papel de aluminio. Sí, ahora estoy viendo. Sí, porque yo estoy con... Sí, sí, muchísimas gracias. Con cajas de aluminio o papel de aluminio se atenúa la radiación. A ver, el caja de aluminio, papel de aluminio, lo que vas a hacer sí que se atenúa, pero lo que puedes es perjudicar el router o el dispositivo porque se calienta. Y en eso es una de las cosas, lo que sería, en este caso, sería una malla para reducir, digamos, lo que comentabas tú antes en la presentación, que es, digamos, el de esto. Sí, yo soy del criterio, a ver si coincides, en que lo que hay que blindar es el receptor, no el transmisor, porque con el transmisor lo que va a suceder es eso, ¿no? Que
generalmente, ya sea por reflexión en esa malla, o por ejemplo un celular que si lo blindás, va a detectar que está con poca señal y va a aumentar su potencia, generalmente va a producir eso. Lo que uno debería es, en todo caso, es blindar el lugar donde uno está, o protegerse, o, o si la habitación o donde uno va a dormir, pero no lo que digamos, está emitiendo, ¿no? No lo que está emitiendo, como esto de poner el celular, hay bolsas para poner el celular y todo, pero bueno, eso es muy relativo. En general, bueno, si uno no lo pone en modo avión, y después cuando quiere ver los mensajes lo enciende, y como dijo Rodolfo, en unos segundos se descargan todos los mensajes, ¿no? Eh, es un tema eso del blindaje sobre lo que está transmitiendo, ¿no? Sí, no, eso está clarísimo. Y hola, Lynn Murga de Merlo, San Luis. Hola, ¿qué tal? Bueno, el tema de lo que comentabas de cuando os la última reflexión sobre el tema de los materiales, las paredes, Ujú. y todo este tema, antes de que entre Claudio, sí que es importante, y hoy, y creo que puedes, y también Claudio también lo dirá más o menos, porque al final la funcionalidad de estos elementos es lo que dices tú, no tengan ningún obstáculo, ¿no? Pero como la cantidad de materiales que hay hoy en día son muy permeables, no son, digamos, metálicos, que atenúan o tienen una frecuencia que son muy permeables, que cuanto más frecuencia, más impedimento hay para que vayan traspasando. Pero tenemos ya no las paredes de ladrillo con cámara, que esas son, que aunque parezcan que son muy anchas, resulta que al fin y al cabo son así. Sí, Lo mejor es una pared de adobe, pero claro, esto no hay en las ciudades, o una pared de piedra que tuviera pues de 45 a 60 centímetros de ancho. sí, Eh, sí. pero hoy las paredes de los edificios son de Duroc o de cartón piedra, bueno, de yeso Sí, sí, falso, sí, sí, como se sí, sí. llame, que eso encima lleva una estructura metálica que yo siempre recomiendo conectar la tierra para que no tuviera ese tipo de problemas, y prácticamente son, y luego llevan espumas, digamos, aislantes, ¿no? Para Sí, frío, sí, calor, etcétera, y eso es muy poliuretano. permeable. Sí, 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 sí. Sí, sí, por eso yo eso lo quise poner como algo ilustrativo, y por eso puse paredes, las viejas paredes No, de esas son las mejores ladrillo, en este caso. ¿Mm? claro. Así que bueno. Bueno, eh, pues te agradezco muchísimo bueno, no, el que estuvieras aquí y bueno, te no, agradezco. te agradezco a ti, a todo bueno, espero haber aportado, pero Sí, muchas claro, cómo gracias. no, Lo, cómo no. lo que vengo viendo es muy, muy, muy interesante, y bueno, gracias nuevamente, y bueno, y veremos, vamos a Va- seguir vamos, viendo un vamos poco. hablando y vamos viendo. ¿De acuerdo? Bueno, Bueno, voy a darle paso bueno, a eso. dale, Venga, hasta luego. chao, chao.